Y pues nada, lo que quisiera presentarles en este tiempito que voy a tener es una investigación que viene justo de mi proceso creativo. Este proceso creativo se afianza en cómo yo traduzco de alguna manera mi pensamiento o mi desarrollo de pensamiento visual desde mi obra y plantear cómo piensan los artistas actualmente. Yo lo hago con mis estudiantes, plantearme preguntas. En la pandemia pasada era muy importante preguntarnos cómo piensa un artista la pandemia, ¿no? Ahora, cómo piensa un artista el cuerpo, como lo vimos en la ponencia pasada con Futrejo, y también cómo piensa el artista el espacio público, ¿no? Entonces, esas tres cosas eran muy importantes en la pandemia, porque afectó el cuerpo, pero también nos lanzó al espacio público, y también como al pensar en comunidad, ¿no? ¿Con quién cuentas? Las comunidades se cerraron, ¿no? Otras se abrieron, ¿no? Para ayudar, la empatía. Entonces tuvo mucho en juego, vamos a decirlo así. Pues el pensamiento visual es muy necesario en estos tiempos, ya que aporta creatividad, imaginación y experimentación para resolver problemas. Eso es lo que tal vez yo pienso, considero que el pensamiento visual lo desarrolla un artista y un creador en una amplia gama. Otras carreras, otras licenciaturas, otras maestrías necesitan mucho del pensamiento artístico, del pensamiento visual, del pensamiento crítico, de la autorrelación, de la gestión, pero el pensamiento artístico es fundamental para muchos otros campos de conocimiento. El pensamiento artístico aplicado a la pedagogía, que es el tema que nos convoca en este coloquio, es necesario para pensarlo como una cuestión de subsistencia, no solo de las academias, sino en qué está pensando el artista actualmente en su contexto y cómo va a resolver problemas en un futuro. Es decir, el futuro que nos pone nerviosos sobre la incertidumbre, ¿qué del pensamiento artístico nos ayuda a paliar ese nerviosismo y ese miedo al futuro que tenemos en el aquí y en el ahora actual, ¿no? La situación y el contexto para mí es muy importante, y un poco de este proyecto que les voy a hablar viene de un contexto muy particular, que son las canchas municipales de baloncesto oaxaqueñas como epicentro de creación contemporánea. ¿Por qué las canchas oaxaqueñas? ¿Por qué como epicentro de creación? Algunos de nosotros hemos crecido acá en Oaxaca. Yo soy de Bocoapan de León. Mis papás son de un pueblo a 30 minutos de Bocoapan que se llama Tezoatlán de Segura y Luna. Entonces yo crecí viendo las festividades, las cuestiones políticas, pero también las cuestiones religiosas en una cancha de baloncesto. Entonces cuando llegué a estudiar arte, justo cuando en este momento estamos en tu época estudiantil diciendo qué eres y desde dónde vas a hacer arte, la enunciación que yo tuve es pensar desde dónde venía y yo mi idea de arte un poco multidisciplinario, no nada más afianza en las artes visuales, sino en la música, en el performance, en el video, pero también vi que mi contexto inmediato artístico fue una cancha de baloncesto. Entonces, en Tezoatlán, antes de tener un museo, que ahora ya hay un museo comunitario, antes de tener una biblioteca pública, antes de tener programas sociales, lo único que existía era una cancha de baloncesto en el centro del pueblo. Entonces, esa cancha de baloncesto era nuestro museo, era nuestra biblioteca y era nuestro epicentro social para hacer comunidad. La pregunta que me hice para hacer este proyecto de demostraciones espaciales es: ¿cuándo llegó una cancha de baloncesto a mi pueblo? O sea, el sentido de ¿por qué se creó una cancha de baloncesto en una cancha de fútbol, por ejemplo? ¿Y por qué en el centro del pueblo, como si fuera un zócalo, y no a las afueras, en un espacio deportivo específico para él? Y esa fue la pregunta. Para mí el baloncesto se me hacía muy oaxaqueño. Cuando salí
de mi pueblo, vi que había canchas de baloncesto en Estados Unidos. Entonces me hacía como, qué raro, porque yo decía, ¿qué canchas tienen allá? Porque tienen madera, tienen duela. Y yo decía, pues es que eso es impráctico porque nosotros utilizamos las canchas de otra manera. Vaya, o sea, ahí hasta, bueno, les voy a enseñar antes. En el aquí y en el ahora, bueno, vamos a cambiar un poquito esto y quería mostrar cómo está ahorita. Esta es la cancha municipal de Tijuana, ¿no? Están pequeñas, es del 2022, algunas imágenes del 2023, y voy a ir pasando qué es lo que pasa en una cancha de baloncesto actualmente todavía. Pues pasan, como pueden ver, la calenda de inicio de la feria del cuarto viernes en Cuaresma, que es el 12 de marzo. Pasa esto, que es la presentación del Club de Danza del Cielo Mixteco. Estas son imágenes del gobierno de Tzotlán de 2022-2024, presentación del Club de Danza, y como pueden ver cómo se transforma la cancha de baloncesto cada vez que hay un evento, de teatro, de danza, de música, pero también político, también de vacunación. Hay un ring dentro de la cancha, es decir, el escenario de la cancha es una plataforma. Es una plataforma para crear desde el pueblo también. Entonces, como pueden ver, los usos distintos de esta cancha varían. Esto no se puede tener en una cancha de duela, ¿no? Porque hay vacunación ahí, pero también hay hasta cuestiones de caballos, ¿no? O sea, en la pandemia ahí las comunidades se vacunaron, es un epicentro, ahí se reúnen. Entonces, este tipo de imágenes que les comparto son de años recientes. Se sigue empleando la cancha de baloncesto para múltiples fines. Cuando migramos, los oaxaqueños, ¿qué nos llevamos? Cuando migramos, que vengo de la comunidad mixteca que migra a la Ciudad de México, a Los Ángeles, a Nueva York, y hay comunidades en todo el este y el oeste de Estados Unidos, comunidades que juegan baloncesto porque hay ligas locales, y también comunidades que llevan la música, la danza y el protocolo artístico que han desarrollado a partir de un pensamiento cultural basado en el espacio público, en el uso de la cancha como un espacio público para hacer cultura. Cuando yo les digo que una cancha de baloncesto es un museo y una biblioteca, es por esto, porque aquí es donde la experiencia o la vivencia se filtra mejor que un museo, ¿no? Ahí aprendes, ahí creces. Cuando juegas baloncesto en una cancha municipal, te ve todo el pueblo jugar, pero también es una carta de presentación al pueblo, para que te vean cuántos años tienes. Ahí suceden los 15 años, suceden hasta las bodas. Entonces las canchas de baloncesto son muy importantes, pero cuando migramos nos las llevamos, no físicamente, conceptualmente y simbólicamente. Entonces el trabajo que yo desarrollé es pensar cómo esta cancha de baloncesto se puede trasladar a otras regiones cuando yo migro, o cuando migré, o cuando migramos. Entonces la cancha de baloncesto lleva música, lleva arte, lleva cultura. Es curioso, pero ni la NBA lleva cultura. Bueno, ahora sí, la cuestión del versus contra la NBA es porque nosotros no somos un monopolio del juego. Es una cultura donde en el espacio público de la cancha de baloncesto entran todas las personas que quieran entrar. Atravesamos el espacio público mientras se están ocupando para otras festividades, es decir, no hay una exclusividad para el juego, es muy importante. Entonces hay una exclusividad para la cultura y para la creación de cultura y de aprendizaje, pero no hay una exclusividad para el juego, ¿no? Pero bueno, ahora sí voy a regresar. Voy a compartir esto en formato de paper o de artículo, porque esto se había publicado recientemente en una compilación del Seminario de Arte e Investigación de la Facultad de la FAC en la UNAM. Entonces ya lo tengo hecho, se podrá decir, esta ponencia en este formato. Voy a leer algunos fragmentos para darle contexto, y por favor, si hay
alguna pregunta, duda, comentario o reflexión, la podemos ir debatiendo, comentando al final, no tardó mucho. Bueno, en resumen, el baloncesto se empezó a popularizar en México durante los años 20. Este contexto que ofreció la doctora María Esther ayer sobre la ponencia de cómo la sensibilidad mexicana se configuró a partir de estas misiones culturales, las concelistas y otras líneas que fue figurando, es un contexto ideal que voy a seguir, que voy a un poco ahondar en esta especificidad, porque tiene que ver las canchas de baloncesto con las misiones culturales. Es decir, este contexto de la reconstrucción nacional por-revolucionario llegó justo cuando el médico canadiense James Naismith en Estados Unidos inventó en Springfield, Massachusetts, en Estados Unidos, en 1891, el básquetbol, ¿no? O sea, como un maestro médico que aparte, profesor de educación física, le encargaron diseñar un juego para invierno. Le dijeron, los atletas en invierno, porque neva, justo ahora en enero y febrero todo el este de Norteamérica está nevado, ahora en el oeste hay incendios, ¿no? Está loquísimo, pero en el este está súper nevado, entonces le encargaron que los atletas se mantuvieran activos físicamente y emocionalmente para también evitar la depresión de las nieves de enero. Entonces, dijeron, hay que diseñar algo donde los atletas se mantengan activos, pero un juego invernal. Entonces Naismith inventó el baloncesto literal con unos canastos de madera donde se recopilaban manzanas, ¿no? Entonces les quitó la tapa y empezó con pelotas de caucho a hacer el protobásquetbol que conocemos ahora, ¿no? Ese fue el nacimiento del baloncesto. Lo diseñó para invierno. Las arenas en Estados Unidos son techadas porque se tiene que jugar ahora, en este momento. La NBA está activa, las ligas en invierno, pero porque así fue condicionado ese juego. Acá, en el sur, jamás fue condicionado para un deporte de invierno. De hecho, las canchas públicas son abiertas, no son arenas, y aparte de cemento, ¿no? Entonces, ese mismo espacio se reconfiguró, y voy a hablar se apropió el juego y se adaptó al contexto mexicano. Ahora, ¿cuál fue propicio la adaptación? Porque en las sierras, en las comunidades más alejadas, no hay tanta extensión de terreno para poner un campo de fútbol. Entonces, la cancha de básquetbol era ideal para los municipios en la serranía. Voy a seguir. Luego me voy, para no perderme. La expansión de la práctica del baloncesto en comunidades rurales y serranas al sur de México ha estado asociada con diversos factores. El primero de ellos, la construcción de canchas de baloncesto municipales de carácter público como parte del esfuerzo de la nueva Secretaría de Educación Pública, la naciente Secretaría de Educación Pública, ¿no? Y a través de los departamentos de educación indígena y de las campañas de alfabetización con las llamadas misiones culturales, integradas por maestros normalistas. Es muy importante la figura del maestro rural y del maestro normalista. Yo tengo herencia, soy heredero de maestros normalistas. Mis tíos, mis tías fueron maestros de la normal, y esos maestros normalistas en comunidades rurales fueron los que adaptaron este juego a las comunidades serranas. Ahorita les explico cómo fue esto. A través de las misiones culturales integradas por maestros normalistas y fundadas en el periodo de 1921 a 1924 por el primer secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, quien argumentaba que el ejercicio físico y los deportes eran útiles para enseñar el trabajo en equipo, el sacrificio, la lealtad y la belleza. Ándale, con todo eso Vasconcelos dijo, no, yo quiero esto, arte y deporte y cultura donde no hay luz. Hay que decirlo, porque en las comunidades llegaban las misiones culturales, pero no había luz eléctrica. O sea, llegaban los maestros rurales en condiciones de, esta es mi comunidad, aquí voy a enseñar, pero voy a crear como las condiciones y me adapto, ¿no? Entonces, la cuestión es el sacrificio, la lealtad y la belleza, todo eso quería Vasconcelos en un solo combo. Bueno, el proyecto de investigación-producción que realicé
llamado Notaciones Espaciales, aborda cómo el juego y el espacio de la cancha de baloncesto, desde su incorporación a la cotidianidad de las poblaciones serranas, ha mutado de ser un simple paralelogramo lúdico a un epicentro de actividad política, social, cultural, al interior de las comunidades oaxaqueñas, transformándose en un punto neurálgico en el que se fomentan y fortalecen lazos de convivencia comunitaria. En este informe, o en este paper, en este artículo, desarrolla el argumento de la relación del uso y la función del espacio público de las canchas municipales de baloncesto oaxaqueñas a través de las históricas misiones culturales, y abunda en la manera en que este enfoque conceptualiza las obras artísticas generadas en los procesos que hago, llamados ensayos escultóricos y juegos expandidos, respectivamente, que consideran la cancha de baloncesto como un laboratorio de creación contemporánea. Y en este sentido, la metodología de este proyecto se articuló con base en una serie de estrategias conceptuales de creación escultórica que se apegan a fases de investigación, exploración, observación de mi memoria individual y familiar a través del reconocimiento de la población comunitaria del espacio público, y en este caso de las canchas municipales de baloncesto, y de la identificación y articulación de los signos en la actualidad que configuran las identidades indígenas contemporáneas, desde la hibridación, la multiculturalización, desde la migración también, mismas que son asociadas al uso y la función del espacio público, en la que se inserta la práctica del baloncesto y la tradición histórica de la enseñanza de la música como un binomio cultural de potencial estético, político y social. ¿Por qué la música? Las orquestas infantiles de las bandas infantiles, aquí voy a hacer un gran paréntesis porque en la Mixteca se ocupan las canchas de baloncesto, como acaban de ver, pero quien tiene la corona del uso de las canchas de baloncesto es la comunidad Ayú en la Sierra Mije. El 21 de marzo, el natalicio de Benito Juárez, se juega la Copa Juárez en la Sierra Mije. Es una de las copas que, hay que decirlo, llevan el baloncesto a un potencial tremendo. Vayan, por favor, a ver alguna vez en su vida ese torneo. Hay unos trofeos tan lindos como ramos de flores para el equipo campeón, y eso te cambia toda la perspectiva sensible, estética, de por qué se juega. Se juega, pero también para arreglar hasta rencillas políticas con el pueblo de al lado. Se juega para que los demás vivamos en paz, pero también para competir. No se aceptan cachirules como en la Mixteca, es decir, que solamente son los del territorio los que se juegan, no pueden jugar otros jugadores, pero ese es nuestro contexto contemporáneo de esto que les estoy hablando. Es un contexto vivo, no es historia, es una cuestión viva que podemos ir a constatar y que podemos trabajar y pensar todavía. Pero ¿de dónde vienen estas misiones culturales y este enlace que hice con el baloncesto? Bueno, la Secretaría de Educación Pública, a través de las misiones culturales, tenía como objeto educar a las comunidades rurales indígenas del país con la intención de generar a su interior el desarrollo del pensamiento racional, así como llegar a un saneamiento corporal y doméstico mediante la cultura física. En este sentido, la generación de espacios deportivos era vital para el desarrollo de las actividades de educación física. Los maestros misioneros y rurales emprendieron el diseño para la construcción de escuelas públicas y canchas deportivas e incluso viviendas de crecimiento, y la generación de estrategias que redundaran en la construcción de jaulas y corrales para animales, que dan como da testimonio el manual del campesino, construcciones rurales de Ramón Garavitz y José Moya. Este manual del campesino de construcciones rurales era un librito de texto que editó la Secretaría de Educación Pública, que llevaba consigo los maestros rurales, que era una especie de manual en la cual implementaban varias estrategias. Hay que decirlo, la SEP editó muchos materiales en este momento. Este es uno de ellos. La doctora María abordó otros también. Auspiciado por la SEP, que acompañó a cientos de maestros e instructores desde la capital del país a comunidades rurales donde se aplicaron y compartieron sus contenidos, entre ellos los planos que explican cómo construir una cancha de baloncesto en una comunidad. O sea, en este manualito viene, a ver, traza con cal un paralelogramo, haz con carrizo las cestas y construye desde allí una cancha. La imagen que están viendo, voy a hacerlo un poco más grande. Ahí ya se me fue acá.
que están viendo acá es un archivo histórico del fondo de la Dirección General de Misiones Culturales. Como si pueden apreciar ahí, esta es la clase de gimnasia, atrás hay una cancha de balón, hay un tablero, ¿no? con madera, ahí atrás está. Esa es como una de las primeras fotos. Este es el manual del campesino, del cual les hablaba, de que tenía como esas construcciones rurales de cómo hacer corrales para gallinitas, para chivos, pero también venía como cómo hacer un espacio, un aula, cómo construir una cancha deportiva, etc. Las misiones culturales concentraban la transmisión de conocimientos en las labores manuales, como la agricultura, y lo que se llamó pequeñas industrias, es decir, la lechería, la conservación de frutas, la curtiduría y la carpintería, entre otras. Posteriormente fueron compuestos por un equipo de profesores que incluía uno por actividad o por materia, organización escolar y técnica de enseñanza, uno de servicios sanitarios, uno de cultura física y uno de música y orfeones, uno de pequeñas industrias, uno de prácticas agrícolas y finalmente una profesora de economía doméstica. O sea, todo eso es lo que se tenía que dar en el manual del campesino. Venía como organizado así. Es muy importante, y quiero señalar aquí, la enseñanza de la música y orfeones. Este es el nacimiento de las orquestas infantiles en las comunidades. La Sierra Mije, vuelvo ahí, es una de las potencias culturales en la orquesta musical, pero nació junto con el baloncesto, van de la mano. Ahí, la cancha de baloncesto es el salón de la orquesta sinfónica de los pueblos comunitarios. Es el salón. Ahí tocan, ahí ensayan y ahí practican, ¿no? Y ahí se muestra el repertorio musical de cada profesor. El intercambio de saberes desde los años de las misiones culturales ambulantes configuró simbólicamente el espacio público de los municipios rurales, situando en las canchas de baloncesto como epicentro social, político y cultural al interior de las comunidades indígenas. El carácter educativo y experimental de las misiones culturales contribuyó a la configuración del espacio público al interior de las comunidades y en conjunto de la asimilación del juego como entidad modernizadora. El juego como entidad modernizadora, ¿no? En las comunidades. Por eso lo llevamos cuando migramos. Nos llevamos el juego de baloncesto, este ente moderno, cuando migramos en realidad. Y la música y orfeones, cuerdas. Entonces la cuestión acá es cómo se conformó este espacio comunal, cómo una cancha de baloncesto que era para un juego de invierno se volvió en México un espacio comunal, ¿no? Esa es la transformación del espacio público como un intercambio de conocimientos. Ustedes conocen que ahí se hace el tequio también, o sea, ahí se organiza el tequio en las canchas de baloncesto. Ahora tal vez en otros lugares, pero lo que en las comunidades donde solamente la cancha de baloncesto era el espacio público por excelencia, pues ahí se reunían para hacer tequio. Como podrá verse en otras cosas, por las imágenes que acompañan este apartado, las campañas de las misiones culturales se extendieron por todas las zonas rurales del país, no solo de Oaxaca. La asociación de las misiones con las canchas municipales de baloncesto corresponden a estados como San Luis Potosí, Oaxaca, Estado de México, Veracruz y Chiapas. Vamos a ver un poco. Están en blanco y negro, son viejitas, pero podemos reconocer todas las canchas municipales en Veracruz, en el Estado de México, en Oaxaca, en Puebla. El primer juego de exhibición de baloncesto fue en Puebla, muy cerquita de acá. Ese fue el primer juego por una escuela metodista. Bueno, el deporte y la cultura. ¿Por qué arte y deporte? A mí me encanta esta asociación porque la sociología y la antropología se han ocupado de abordar el arte y el deporte, pero ni siquiera la historia del arte seriamente lo ha tomado como un campo de estudio. Historiadores y antropólogos nos han dado entregas sobre esta asociación tan poderosa de arte y deporte, pero nosotros como historiadores de arte o como artistas poco hemos reflexionado, todavía falta mucho, en esta asociación porque la vemos muy popular o la vemos no importante para historiar. Pero la relación del deporte y la cultura tiene un potencial de investigación. Aquí yo los invito, como estudiantes,
abordar, no es que sean jugadores o que les guste el juego, sino que el deporte y la cultura tienen que ver con el arte a lo mejor de lo que están haciendo actualmente. Solo que piensan que tal vez por no pertenecer a una liga o no jugar bien al fútbol, ¿no? O al básquet, tal vez el deporte está ajeno a ustedes. Pero el deporte está intrínseco a la cultura mexicana y a la sensibilización de la cultura mexicana también, como decía ayer la doctora María Esther Aguirre. En realidad la sensibilización mexicana fue una ente modernizadora y el juego se sumó a eso. Entonces, el deporte como campo de estudio desde la antropología y la etnografía y la sociología y en otras ciencias ha tenido un auge, puesto que estas se han atribuido al papel de una noción que vale la pena explorar para obtener otra visión de cómo se compone y funciona nuestra sociedad actualmente y las diversas funciones del juego, y porque pueden revelar diversos aspectos tanto del individuo como del colectivo. Aquí voy a citar un poco a Johan Huizinga, que dice: el homo ludens, antes de hablar, el hombre juega. O sea, el homo ludens, nosotros conocemos, aprendemos jugando, lo vemos en las infancias, pero ¿cuándo dejamos de jugar nosotros como artistas, como adultos, como ciudadanos? Porque hemos percibido la experiencia de aprendizaje del juego solamente a esta etiqueta de deporte. El juego es un método de aprendizaje. Lo conversaba en la mañana con María Flores, que va a dar un taller increíble sobre juego y espacio sonoro, ¿no? Y materia sonora. ¿Por qué perdemos esa sensibilidad cuando crecemos a jugar? ¿Por qué no jugamos? Entonces, en la academia o de los espacios artísticos se tendría que explorar la dimensión del juego desde el homo ludens. Aprendemos a medida que jugamos. Partiendo de esta noción, es interesante observar que aún hasta hace poco en el campo del arte contemporáneo, campo muy vinculado con las ciencias antes mencionadas, especialmente con la disciplina de la estética, se ha mostrado reacio a abordar el tema del deporte, considerándolo un fenómeno de masas en el que no vale la pena demorarse, y por lo tanto se ha quedado atrás en su análisis por parte de teóricos y críticos, así como en su estudio histórico mediante la manifestación cultural desde obras de arte moderno y contemporáneo. La cultura física y el emprendimiento nacionalista para configurar la identidad mexicana por-revolucionaria desde la instrucción escolar se perfilaron en un conjunto de actividades formativas que los profesores de educación básica elemental adaptaron a las necesidades y condiciones del contexto de cada municipio. Así fue como danzas y bailes regionales, obras de teatro, conciertos de música, de viento, ceremonias cívicas, se desarrollaron con la misma intensidad e intención cultural que actividades como el adiestramiento físico, la gimnasia y las prácticas deportivas en equipos. Ambas se desarrollaban dentro del espacio público y comunal de las canchas municipales de baloncesto. En México podría considerarse que el primer partido de baloncesto oficial que les hablaba se jugó aproximadamente en 1905 en el estado de Puebla, en el marco de los festejos conmemorativos del 5 de mayo. O sea, el 5 de mayo, la batalla de Puebla, ¿cómo se conmemoró? Jugando baloncesto. O sea, para que vean como la relación también como histórica con el juego, en específico con el baloncesto. ¿Quién lo impulsó? El profesor Guillermo Spencer, que fungía como director del Instituto Metodista. Las escuelas ya estaban metidas ahí también. Un profesor. ¿Quiénes enseñaban estas danzas regionales? Esta es una investigación que estoy a punto de abordar, de ponerle nombre y apellido a estos profesores rurales que tenían como formación, hay que decirlo, eran como profesores multidisciplina. O sea, sabían de español, sabían de mate, sabían de música, sabían de educación física, sabían de danza regional. Y por ahí estoy rastreando que los que adaptaron las danzas regionales fueron instructores de educación física. O sea, los maestros de educación física decían: ahora vamos a bailar una danza regional local, ¿no? Entonces, este cambio del maestro de educación física a ser instructor de danza, pues fue una cosa orgánica, ¿no? Natural, se podría decir, en las comunidades. Pero hay maestros que lo hicieron primero, pues hay que rastrear, pues hay que investigar, ¿no? Hay que ir al archivo. Entonces, este profesor, que yo no pienso que es muy conocido en Puebla, por el Instituto Mexicano Madero, hizo el primer juego de exhibición con 2 equipos de jugadores de esta institución y brindaron la primera demostración pública de este deporte en esta ciudad
en el cual se mezcló desde el inicio el deporte y la cultura popular mexicana, desde un evento cívico y educativo. Aquí vemos una imagen a la derecha del internado del Instituto Nacional Indígena, y que en ese internado indígena pues se jugaba al baloncesto, igual había una liga interna. Bueno, ¿cuál es la fundamentación teórica de esto? El concepto de hibridismo cultural a través del deporte se repercutirá en la importancia de la identidad mexicana oficial en todo el ámbito local y global, así como también las formas de transculturalización de la cultura deportiva derivadas en la condición migrante de los pueblos indígenas del sur hacia el norte. Sin embargo, hay que decirlo, los juegos de pelota y su función ritual simbólica siempre han existido en la cultura mexicana, y en el pasado se jugaron tradicionalmente a lo largo de toda Mesoamérica con los juegos de pelota. Vemos en Chichén Itzá, en Monte Albán, en todos los centros arqueológicos hay un juego de pelota importante, pero el colonialismo provocó cambios en la forma de practicar el deporte y de su concepción cultural en toda América Latina, es decir, se occidentalizó. Durante mucho tiempo, específicamente en el sur de México, antes de la existencia de una biblioteca, como mencionaba al principio, de una casa de cultura o museo comunitario, lo único que había en el horizonte de la infraestructura social y cultural al interior de las comunidades indígenas era una cancha de baloncesto en cada municipio. Curiosamente, la marginación y la exclusión derivadas de la centralización del país ahora reconoce esta situación como una especie de lógica de alto modernismo del siglo XX y de su economía de medios. Sin embargo, este giro cultural, político y social fue gracias a las prácticas comunales participativas que ya existían al interior de las comunidades y que al apropiarse del espacio público de la modernidad lo transformaron orgánicamente en un zócalo social. Es decir, estaban las canchas con este programa educativo, pero esa convivencia comunitaria y esa práctica del espacio público llegó a la cancha de baloncesto porque ya existía en la comunidad. La cancha de baloncesto no generó eso, sino que se la apropiaron para la convivencia comunitaria. Y todos los aspectos que conllevan el intercambio de saberes, como en la práctica del tequio y en que se da en todo el estado de Oaxaca, que consiste en el trabajo colectivo no remunerado. Bueno, ya no voy a explicar eso porque estamos en Oaxaca. Pero bueno, para los que nos están siguiendo en línea, tal vez lo tendría que explicar, que pues el tequio es un trabajo no remunerado de todo habitante de un pueblo que debe a su comunidad. Se trata de una costumbre arraigada en varias zonas del sur del país que muchas veces se organiza desde el espacio público de la cancha de baloncesto. Tú migres a Los Ángeles, a Nueva York, a cualquier parte, tienes por obligación que regresar a hacer tequio. Si no, pues te expulsan del pueblo, o sea, no puedes regresar. En ese contexto, la investigación y producción del proyecto que pretendo aquí presentarles está basado en eso. La cancha y mi memoria. Te voy a presentar la foto de mi abuelo, está arriba, Juan Celis Paz. Mi abuelo era curtidor y también síndico en Tezoatlán, y yo lo esperaba en las tardes en esta cancha que está acá abajo. Entonces, mi memoria familiar, estamos hablando de pensamiento artístico. ¿Cómo se configura un pensamiento artístico en un artista? Pues con este bagaje cultural que te da una estructura. La cancha de baloncesto para mí fue todo lo que enuncié, pero también fue un aspecto muy familiar porque era el espacio donde se puede decir estaba unado al trabajo de mi abuelo, que salía de sus funciones de síndico, y yo qué hacía, pues jugaba en la cancha mientras esperaba que trabajara mi abuelo. O sea, yo jugaba con mis primos y con la gente que se reunía a través del juego en lo que mi abuelo hacía sus funciones comunitarias como síndico. Mi relación que tengo con lo político y el deporte creo que nació por mi abuelo. O sea, esta relación que hay un trabajo político que hacer, hay un trabajo social que hacer, pero también está ese espacio para hacer, para convocar, para pasar la voz, para hacer reunión. Bueno, la primera obra que hice con los elementos de baloncesto fue un homenaje a mi abuelo. La primera obra la llamé Síndico, nadie entendía nada. O sea, se puso aquí en la Galería Manuel García, y es lo que ven, estaba un arco. Bueno, esta es una adaptación que hice para la Bienal FEMSA de Monterrey cuando era concurso, y lo que ven en vez de una red son las correas de cuero de guarache que curtía mi abuelo. Entonces esas correas no las corté, las dejé largas como las veía en su taller, y el petate es un petate mixteco que se teje allá enfrente de la casa de mis abuelos.
Entonces la idea un poco era hacerle un homenaje cuando falleció mi abuelo. Y dije, ya sé que mi abuelo adoraba a los ángeles en su forma, pero yo como escultor dije, híjole, no puedo ser un ángel. O sea, a pesar de que le gusta a mi abuelo esa forma de espiritual, la mejor forma era hacer lo que era mi abuelo para mí. Entonces, para mí mi abuelo era esa cancha y él, ¿no? Como su oficio de curtidor y trabajo comunitario que hacía. Entonces hice esta pieza homenaje, después le cambié de nombre y le puse cancha municipal, tablero municipal, o municipal basket en inglés. Empecé a nombrarlo en inglés porque pues tengo toda mi familia en Estados Unidos, la mitad de mi familia está ahí. Entonces empecé como a usar como esa idea también de que el deporte era necesario en una cuestión transcultural, desde el lenguaje, desde los elementos. Podemos reconocer aquí el aro de baloncesto, pero también podemos reconocer cuestiones muy oaxaqueñas, ¿no? Entonces esta fue la primera obra en el 2010 que expuse, y pues nada, de ahí me seguí explorando qué más elementos había, y pues llegué a la música de viento. Y en esta música de viento, en las comunidades mixtecas, zapotecas y mijes en el estado de Oaxaca, han conformado a través del baloncesto pues esta potencia cultural a través de distintos conjuntos. Lo que les voy a presentar ahora pues son este tipo de relaciones icónicas con este espacio. Esta foto que está a su izquierda es de Alan Arián, que es músico y también organiza en la Sierra Mije, está muy cerca de los torneos de Santa María a Lotepec, en la Sierra Mije, y podemos ver cómo está la orquesta formada, orfeones, y arriba el tablero, ¿no?, de baloncesto. Una foto hermosa de Ana María. Y a su derecha está una foto mía que hice en una cancha de baloncesto en Tlatelolco con el cuarteto de saxofones acá. Es un cuarteto oaxaqueño. Entonces lo que he hecho yo es empezar a traducir en piezas performativas la síntesis de la música y de la música de viento a jugadas hechas espacio dentro de la cancha. Quiero, para no llegar como a esa idea de la cancha en Oaxaca es un espacio público, pero cuando yo migré a la Ciudad de México, la cancha allí es una negociación. O sea, no puedes ocupar la cancha porque alguien ya es dueño de esa cancha. O sea, tienes que negociar el espacio del público. Entonces, la idea de lo comunitario no es una cuestión romántica, sino que también el espacio público es una negociación constante en la urbe, muy distinto a una cuestión rural, ¿no? Las necesidades cambian, peleas por un pedazo de piso, ¿no? Entonces, hasta la cancha no es ajena por esa pelea de piso. Bueno, en esta práctica en común he encontrado ecos en otros artistas. Esta imagen de arriba a su izquierda es de David Hammonds, es un artista afroamericano, que es la primera pieza que yo vi en el 2000 desde la escuela, de cómo simbólicamente era muy importante para Hammonds los elementos del baloncesto. Y empecé a seguir otros artistas del norte, como Brian Young, un artista canadiense que hace estos mascarones como tótems nativos de las comunidades nativas canadienses, con los tenis Air Jordan, los descose, las agujetas, y los vuelve a armar. Y este pelo que ven son las agujetas del tenis de Jordan. Pues este tipo de elementos empezó a nutrir mi imaginario, y cuando hice una residencia en Serbia conocí al artista Predrag Terzic, que ya trabajaba elementos de canchas en Serbia. Hay que decirlo, en Europa del Este el baloncesto es muy importante porque se podrá decir que es un elemento moderno, pero cohesionó lo que antes era la ex Yugoslavia. Entonces la ex Yugoslavia estaba hecha de muchas comunidades con diferentes lenguas y diferentes religiones, pero que estaban unidas bajo un concepto de país. Un poco como lo que pasa en Oaxaca, muchas lenguas, muchas comunidades, pero con una idea de país, ¿no?, y de ciudadano. Bueno, la ex Yugoslavia era una potencia de baloncesto allá, y son héroes nacionales los deportistas, sobre todo cuando le ganaron campeonatos y Juegos Olímpicos a Estados Unidos. El mejor jugador de la NBA es Nikola Jokic, que es serbio, nada más para que vean como el nivel de juego que tienen.
Y pues nada, la cuestión es que la Europa del Este también tiene una relación musical muy importante, que es la música balcánica, que por su mayoría está construida por instrumentos de viento. Entonces esa fue mi conexión con los Balcanes, la música de viento y la importancia del baloncesto en específico. Entonces lo que les quiero compartir ya para finalizar son estas piezas en video que hice, performativas, y algunas esculturas como la que ven acá. Este aro tejido con palma sintética, es decir, plástico y palma natural, le puse Moctezuma, como en referencia al penacho, pero también a la gran curiosidad que tenía Moctezuma por Hernán Cortés, es decir, conocer al otro, aprender de él, y es un poco lo que ha pasado acá. Conocimos el juego, aprendimos a jugarlo, somos tiradores de triples, los oaxaqueños, porque no somos altos, pero ese es el de aquí y ahora de la NBA. Dicen que ahora es raro quien no anota un triple, ¿no? Pero en realidad nosotros avanzamos hasta en ese juego antes que se pusiera de moda la NBA con Stephen Curry. Entonces la idea de apropiarnos del baloncesto es este aro de baloncesto queda atrapado, encapsulado en la palma, o sea, es nuestro, es un poco lo que quiero transmitir haciendo este tipo de escultura. Vamos a ver los videos ya para finalizar, y pues nos vamos a una ronda de comentarios, de dudas, si se da propicio. Son breves, no duran mucho, y pues nada, esto es lo que hice en Belgrado, y después vamos a ver el de Tlatelolco. Un sax, 2 trompetas, y pues el último que quería compartirles es este, y ya. Esto es Tlatelolco, es el cuarteto Acatl, todos son saxofones, aquí no son 5, son 4, tienen cabezales de palo puestos. Esta pieza fue en el marco de la Alianza Católica, y fue en pandemia. Estaba súper solo, la gente nos veía por las ventanas de los edificios porque no se podían salir de espacio público. La hice en el 2021 con la reactivación de post-pandemia. Para mí es muy importante generar otra vez experiencia en el espacio público y que lo recuperas. ¿Cuántos hijos vas a tener? O si vas a tener éxito en tu carrera de arte. Pero lo que quiero implementar es una especie de reflexión en torno a, vamos a emular un juego en el cual le vamos a preguntar al aro cómo va a ser Oaxaca en el futuro. Y pues vamos a hacer preguntas, y pues nada, a los que les interese, el taller va a ser mañana de 1 a 4 de la tarde en la cancha tentativa que está hacia Contaduría, en Conta. Esa cancha está abierta y bueno, ahí vamos a hacer este ejercicio. Les pido que quienes quieran participar traigan ropa cómoda, una gorra, una botella de agua, porque vamos a estar al aire libre, y traigan un balón de baloncesto usadito, no compren nada. Pidan prestado uno, no lo vamos a intervenir feo ni nada, nada más limpienlo pues, y tráiganselo a la cancha de Contaduría mañana a la 1. Pues nada, son los anuncios para que. Agradecemos la participación de Morelos León y hacemos extensivo nuestro reconocimiento. Muchas gracias. En la escuela. Gracias. ¿Alguna reflexión? ¿Comentario, duda? Por ahí hay una. Gracias. Tengo dos preguntas. La primera, bueno, no preguntas, no, comentarios.
evolución, ¿no?, de este deporte de juego de básquet y el juego de pelota, ¿no?, que como hoy en día en este torneo que comparte el conmemorativo de Juárez, hasta se soluciona, ¿no?, disputas políticas en relación con el juego de pelota. No, pues encantado, gracias por el comentario y por la pregunta. ¿Así contestó? La idea de los juegos de pelota es muy importante porque en los juegos de pelota que podemos ver en Montalbán o en la Zomba, y se dan cuenta, los aros, vamos a llamarlo así, que están en vertical, están a una disposición muy, como se puede decir, a una escala corporal posible de jugar un juego, de hacer esto, pasar con la cadera, con un golpe de cadera, un balón. Y el que ganaba, se ganaba el derecho a ser sacrificado. Pues imagínate, o sea, la cuestión política y cultural, político-religiosa militar que imperó en Mesoamérica, veía el juego con esta importancia cultural. O sea, el juego era, se jugaban los astros y la vida en representación metafórica, pero se llevaba como a una cuestión cultural de que el sol tal vez no salga mañana si no se juega y no se sacrifica. Esa potencia tal vez cultural la hemos llevado y adaptado a la idea del juego deportivo que ahora es el baloncesto. Es decir, la cuestión cultural política se lidia en las rencillas entre comunidades, pero ya no se disputa la violencia, sino se disputa a través del juego. Ahora, lo que sí quiero marcar es de que cuántas veces hemos visto en el noticiario que también se linchan en la cancha de baloncesto. O sea, también ahí se resuelve una cuestión muy violenta, y ahora en el México que vivimos no nada más se hace arte o se hace cultura, sino que se soluciona porque la sociedad tiene esta revancha, ¿no? Y también porque los estados-nación también no han sido responsables y han dejado a las comunidades a su suerte, y teniendo que resolver cuestiones políticas y de seguridad de ellos mismos. Entonces la solución es los linchamientos, tal vez, para poner un ejemplo, para que todos vean cómo se soluciona un problema. Pero aunado a esto, pues, es bien chistosa esta pregunta porque pareciese un sacrificio también. O sea, esa cuestión de sacrificar a alguien ahí, pero es una cuestión de que es nuestra cultura. Es bien feo lo que estoy diciendo, pero es una cultura que ha estado en ese territorio por mucho tiempo, y tal vez también el pensamiento artístico debe que empezar a tomarlo en cuenta en el sentido de que podemos configurar una metodología de creación, pero también de paz en los espacios públicos. Es decir, esta cuestión vasconcelista de cultura, deporte, paz, saneamiento corporal, pues importa muchísimo ahora frente a la propagación de un montón de cosas, ¿no? O sea, de fentanilo, ¿tú qué haces? ¿Juegas? ¿O cómo es que ocupas el espacio público actualmente? Entonces creo que eso es una apuesta, porque a ustedes que les toca este contexto y crear desde este contexto, pues los está retando. Es decir, ¿cuál es el arte necesario para la sociedad actualmente? ¿Y cuál es el pensamiento artístico que están gestando los artistas en la academia para enfrentar estos retos, ¿no? ¿Qué tipo de arte necesitamos ahora? Yo hago muchas preguntas, no es para resolverlas, sino las podemos resolver en la práctica. Como se han dado cuenta, los artistas somos los únicos, o un poco de las pocas carreras, que tenemos que hacer una hipótesis y tenemos que hacer obra que constante que esa hipótesis funcione. O sea, en otras carreras es pura teoría, no están obligados a constatar el hecho, pero nosotros sí tenemos que producir, hasta producimos primero antes de constatar esa hipótesis. Entonces, es un arriesgue doble lo que estamos haciendo. Estamos exponiendo el cuerpo, la mente, haciendo arte en el 2025, pero eso es lo que nos gusta hacer, eso es lo que hay. Pero sí, esa relación con el deporte en Mesoamérica, pues tiene esa carga, yo pienso, político-cultural, religiosa, que también las festividades de Cuaresma y las festividades religiosas también se han resuelto también en las canchas deportivas de las comunidades. Entonces es una extensión completamente, yo pienso, del juego mesoamericano de pelota a las comunidades indígenas. Es
hay algo ahí que todavía culturalmente mantenemos en esta apropiación que hemos hecho del baloncesto moderno. Eso. Muchas gracias. Y por último, ¿dónde podemos leer su artículo? Yo lo voy a dejar a Paloma. Hay una biblioteca virtual, yo creo que están haciendo. Les dejo el paper, los links, y por favor, me encantaría que lo tuvieran. La verdad es que me honra mucho que se interesen en mi trabajo, pues estudiantes oaxaqueños. Lo dejo aquí con Paloma. Supongo que la maestra Aguirre va a ser una biblioteca virtual de todos los libros y documentos que mencionó ayer, que no tienen desperdicio ninguno, y pues va a estar ahí este documento también. Gracias. Bueno, en resumen, lo que mencionaba él acerca de esto, que decía como que pareciera como un presagio divino, a mí me hace pensar más como o a lo mejor reflexionar acerca de las condiciones materiales que hicieron que se diera un juego con esas características determinadas, ¿no? Hacías también el paralelismo entre el tamaño de la cancha con relación al fútbol, por ejemplo. Entonces yo pensaba más en eso, y creo que para mí sería importante tal vez como aprender a identificar esas relaciones, pues sí, con ciertos parámetros que nos pudieran ayudar a identificar esas relaciones para poder hacerlas y desde ahí plantear como cosas, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Yetro. Pues lo que estás haciendo Yetro es una maravilla, porque estás pensando ya en intervenir de alguna manera la escala humana al juego y readaptar el juego a las necesidades actuales. Es una cosa impresionante, en realidad. O sea, si se dan cuenta, hay un error en la Matrix. En el juego de pelota de Chichén Itzá, que está muy fotografiado en internet, los aros están súper arriba. O sea, pero eso no es, eso es una interpretación del antropólogo y del arqueólogo que encontraron en la ruina. Yo creo que arriba sería impresionante, ¿no? O sea, como este aro, lo subieron a una altura tremenda. Y dije, esto es imposible. Con la cadera no vas a llegar, por más que rebote la pelota, a atravesar, a encestar o a hacer puntos, ¿no? O sea, es una interpretación del arqueólogo y del historiador que dijeron, pues yo creo que el aro estaba aquí, ¿no? Y lo pusieron arriba. Pero cuando tú ves el juego de pelota de Chichén Itzá, dices, pues estos cuadros eran gigantes o qué onda, porque pues, simplemente la escala de humana no da. Pero ves esos otros juegos de pelota en Mesoamérica y dices, no, claro, aquí el aro ya está a la mitad. O sea, sí tiene sentido el rebote, como cuando juegas billar, ¿no? Es geometría. Entonces, lo que yo veo en los juegos de pelota es geometría, es tono, es pintura. En realidad, yo cuando veo un juego de baloncesto, veo pintura moviéndose. O sea, ese es mi pensamiento artístico. Por eso se me hace como fácil pensar en que un jugador es una nota y un jugador es un color. O sea, ese tipo de cuestiones, de reflexiones escultóricas, pictóricas, lo veo tal vez en esta situación coreográfica del juego. Aparte de que sí me gusta el baloncesto, soy fanático del baloncesto. O sea, me gusta verlo jugar, lo he jugado, y creo que, pues nada, o sea, creo que esa cuestión de los tableros, los espacios del juego, creo que es un campo abierto para que los artistas los intervengan, los piensen y los reconfiguren. Siempre lo hemos hecho, o sea, las comunidades lo han hecho. Entonces los artistas creo que podemos tener un potencial sobre cuál es el tablero ideal para jugar ciertas condiciones que se están jugando aquí y ahora. O sea, si ven los problemas de la ciudad, que son movilidad, gentrificación, ¿quién los va a resolver? ¿Cómo podemos pensar? Vamos a jugar. Vamos a hacer un tablero donde podamos ver posibles escenarios y ver si sobrevivimos. Bueno, ya me estoy viendo muy paralítico. La última intervención de este lado. Gracias. Bueno, primero con esto de Chichén Itzá, desde mi lógica contemporánea, es muy lógico que sea tan alto, porque uno dice, bueno, si el premio es que te sacrifiquen y está así de alto, pues sí juego, ¿no? Bueno. Ahí sí no, Sí, no me preocuparía nadie quiere jugar. ganar ahí, ¿no? Sí, pero pues es una lógica moderna donde no te quieres sacrificar. Sí, claro. No, me encantó
la exposición. Gracias. Responde a una pregunta. Viajando por Oaxaca, a mí ya me habían comentado esto de las canchas de básquetbol en todos los centros políticos. Y uno decía, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es que está tan integrado al Palacio de Gobierno, ¿no? O sea, ¿por qué básquetbol? ¿Por qué no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Muy, muy interesante. Y bueno, me gustaría algún ejemplo más concreto de esto de arreglar los problemas entre pueblos. Y una pregunta, si un político en estas zonas tiene que ser un buen jugador de básquetbol, o sea, eso es importante, hay casos. Qué bonita. Y la otra cosa, como comentario, me doy cuenta que, bueno, en realidad llega esta cuestión, ¿no? La cancha de básquetbol, y se absorbe totalmente, se integra, y me hace pensar mucho en la vitalidad de la cultura local, ¿no? O sea, esta capacidad que también lo tienen las lenguas, de una lengua muy viva, en proceso de desarrollo, integra elementos nuevos que se le proponen y no resultan extraños. O sea, y lo mismo con esta cancha, o sea, se integra tanto que una persona del pueblo dice, bueno, pues esto es nuestro, desde siempre lo ha sido, ¿no? Sí. Y en Estados Unidos, pues qué raro, ¿no? Que tengan, que existe. que eso existe. ¿De dónde nos lo robaron? Bueno, entonces, bueno, las preguntas concretas eran lo de como algún ejemplo más concreto de esto de arreglar problemas entre pueblos, y si un político debe ser un buen jugador de básquetbol. Ok, la cuestión de arreglar como problemas políticos entre comunidades, leí, hay una disputa territorial en muchas comunidades en Oaxaca, y muchas veces ha llegado a resolverse pues, literalmente con violencia, pero no sé si ustedes ubican las mojoneras, que son como estas esculturas de piedra que delimitan un territorio, y esas mojoneras de alguna manera son los indicadores de hasta dónde llega la extensión de un pueblo y sus tierras, puede decirse, a otra extensión de otro pueblo. Entonces, por ejemplo, en la Sierra Mije, pues también se han disputado entre pueblos que no se pueden ver ni en pintura, o sea, que tienen una rencilla territorial, pero que de alguna manera a través del juego hay algo muy bonito que es el diálogo. Entonces comienzan a dialogar y es una apertura para que posiblemente ese problema se resuelva, porque de mínimo ya se habla. Entonces, ¿cómo tú puedes arreglar un problema político si no dialogas? En todos sentidos. O sea, nosotros si estamos disgustados con el otro, si no hay diálogo, no hay una posibilidad de consensuar. El consenso llega a través del pueblo. Ese es el poder del pueblo en la Sierra Mije, que es una cuestión cohesionadora y detonante del diálogo y del consenso. Entonces, se juegan las rencillas y se juegan deportivamente, y de alguna manera se juega la disputa, ¿no? Pero nadie fallece o nadie termina mal, ¿no? Creo que por ahí hay un ejemplo importante. Cada que la Sierra Mije se concentra a jugar, vamos a llamarlo así, va toda la nación mije a resolver sus problemas, pero a través del juego del diálogo. No todo es perfecto, o sea, pues siempre hay cosas, ¿no? Pero pues creo que el juego es un factor cohesionador, ¿no? En ese sentido, la segunda pregunta, pues el presidente municipal debería que trabajar jugando, o sea, tendría que jugar. Tal vez no sea el mejor, pero si estamos hablando de políticas donde uno pone el ejemplo para resolver cosas, los políticos deberían que jugar, y jugar con ellos, con los equipos. Y esto pasa, o sea, muchos han jugado desde niños y conocen, y por eso la importancia del juego en la Sierra Mije se impulsa políticamente por las presidencias municipales, las cabeceras municipales, se reúnen ellos primero para organizar el torneo. Entonces creo que tendremos que aprender mucho a nivel país de cómo este modelo de gobierno ha persistido, poniendo como, pues sí, el juego como un factor importante culturalmente y políticamente. Tal vez sí, deberían que los políticos que jugar alguna vez y mostrarse menos impecables, ¿no? O sea, mostrarse más sensibles, más humanos. Ajá, eso es lo que tal vez pienso que podría ser. No sé. Muchas gracias. No, gracias a ti.
Por allá yo. Sí. Bueno, tendríamos que cortar aquí. Les agradecemos su paciencia, pero los talleres ya están a punto de iniciar y también las mesas de diálogo. Entonces, yo creo que pues, nos quedamos hasta este punto y les agradecemos a todos su presencia